participa en el primer evento del año sobre la comunicación política. El tercer encuentro Hagamos con Paul reúne estrategas, líderes y profesionales para analizar los desafíos actuales y desarrollar nuevas perspectivas en comunicación política. 13, 14 y 15 de enero de 2025 a partir de las 5 de la tarde y completamente en línea. Conéctate desde cualquier lugar y obtén tu certificado gratuito al concluir las 3 sesiones. El registro es gratis. No te pierdas este espacio para aprender y crecer. El tercer encuentro Hagamos con Paul, la comunicación política evoluciona contigo. Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien en esta tarde en Ciudad de México, tarde del 14 de enero, noche para la región europea y noches también para la región latinoamericana. Sin más, es un enorme gusto estar al frente de este encuentro, el tercer encuentro Hagamos con Paul, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los consultores que han estado y que estarán próximamente con nosotros durante estas sesiones del encuentro y que además justamente este encuentro permite compartir, unificar y sobre todo aprender algo de todo lo que hay en la parte de la comunicación política para aportar o aportando un poquito de conocimiento, de ciencia a lo que se hace en la comunicación electoral, en la comunicación de gobierno. Sin duda, justo el programa de hoy es bastante interesante, al igual que el de la sesión pasada. Déjenme comentarles que están confirmados hasta este momento todos los conferencistas y eso nos llena de orgullo y es grato compartírselos además. Justamente el conferencista con el que iniciamos en esta sesión, en esta segunda sesión del tercer encuentro de comunicación, el tercer encuentro Hagamos con Paul, perdón, es justamente el doctor Alfredo Rojas, como ustedes lo están viendo en su pantalla. El doctor Alfredo Rojas estará compartiéndonos la conferencia La política de proximidad, una respuesta a la complejidad de la sociedad actual. Es consultor en campañas de comunicación política, electoral y gubernamental, actores políticos, asuntos públicos y gestión de interés y crisis, bajo un análisis del entorno sociopolítico, de investigación en la opinión pública y discursos políticos, en el que lleva más de 20 años de experiencia y a la par ha sido profesor de pregrado y de posgrado. También, por si fuera poco, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con un máster universitario en estudios avanzados en comunicación política y otras titulaciones en programas de este mismo campo. Por si fuera poco, ha estudiado ha llevado, perdón, el magíster en comunicación de instituciones públicas y políticas, especialista en opinión pública y comunicación política, maestría en ciencias políticas, diploma en estudios avanzados de ciencias en comunicación y sociología, y bueno, sin duda también es un referente en el ámbito de la investigación, ya que ha desarrollado diferentes procesos en varias partes del mundo y no voy a entrar más en el en la semblanza, porque justo yo quiero que él comparta un poquito de todo esto, es bastante la semblanza, pero es un gusto para mí tener a Alfredo Rojas en este espacio, hacemos la conexión hasta Madrid. Alfredo, bienvenido a este tercer encuentro Hagamos con Paul. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de poder compartir aquí algunas ideas. Al contrario, gracias por la hora. Sabemos que ya pasan de la medianoche. Gracias por este esfuerzo y este espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, quiero hablarles hoy un poco de la política de proximidad, una propuesta que formulo de cara a la complejidad social. Cada día nos encontramos unas situaciones sociopolíticas en nuestros países, sobre todo los latinoamericanos, compuestas de muchísimas capas. Y a veces es difícil, ¿no? Pues bueno, moverse en medio de la incertidumbre, en medio de procesos que no son lineales, más bien son discontinuos, ¿no? Y lo más probable es que podamos perdernos, ¿no? En ese horizonte, ¿no? Entonces, un poco a partir de allí he construido esta propuesta, partiendo de la premisa de que la propia política se ha problematizado, ¿no? Se supone que la política está llamada precisamente, y
y a eso un poco nos dedicamos desde las distintas posiciones que tengamos en la comunicación política, bien sea la gubernamental, la institucional, la propia de campañas electorales o desde el campo empresarial. Pues bueno, no solemos plantear allí en la perspectiva de que la política está precisamente para gestionar y solucionar los problemas sociales, los problemas públicos, pero a veces nos encontramos y nos estamos encontrando con la situación, insisto, sobre todo en nuestra región latinoamericana, de que los ciudadanos señalan que la propia política es el problema, la política, los políticos, las instituciones, ¿no? Esto llevado al desinterés, ¿no? En la política, la desconfianza en los actores políticos, no se le da crédito a la palabra de los políticos y en general los ciudadanos se sienten insatisfechos y también cansados, ¿no? Por la falta de soluciones a sus problemas, no se sienten escuchados, no se sienten atendidos, ¿no? Y además la propia fatiga que produce la excesiva confrontación política, a veces vacía, a veces sin sentido, a veces que se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Confrontar por confrontar sin que esto lo lleve a ningún resultado, ¿no? Aquí nos encontramos con el primer riesgo, con la primera amenaza que se puede dar en medio de esta situación, que es que, pues bueno, estas situaciones de complejidad y que, insisto, están marcadas por la incertidumbre, pues bueno, abren lugar, ¿no? Para que se posicionen líderes que se ubican en el extremismo, en el populismo, en el autoritarismo, y si bien buena parte de los ciudadanos dejan de participar, no solamente electoralmente, sino en general en los asuntos públicos y se desmovilizan, pues bueno, hay un grupo de personas, ¿no? Los más activos, los más atentos, que sin embargo siguen e impulsan a estos líderes políticos. ¿Qué está pasando con estos líderes políticos? Que llegan por la vía democrática y luego comienzan precisamente a desmontar la democracia, ¿no? Es decir, se aprovechan de las garantías democráticas para llegar al poder y luego comienzan a atacar el orden establecido, a todas las instituciones, reformas constitucionales, incluyendo, pues bueno, reformas que se dirigen sobre todo a la cuestión electoral, a cambiar las reglas de juego electorales, ¿no? Y se van debilitando hasta desaparecer las instituciones. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que al final, bueno, si no hay instituciones, entre ellas la electoral, pues bueno, y esta se supone pues que no tenemos democracia. Si no tenemos democracia, no tenemos política. Y si no tenemos política, en un sentido muy pragmático, no tenemos ni siquiera campo de trabajo. Y es un poco lo que nosotros tenemos que ir mirando también con preocupación, porque a veces nosotros mismos somos parte de estos procesos, ¿no? Entonces, también nos encontramos con esa intensa y permanente hostilidad política. Entre otras cosas, incluye la simplificación dicotómica, ¿no? O es blanco o es negro, sí o no. Es decir, no hay grises, ¿no? Cuando hoy en día, pues precisamente las situaciones son, precisamente por su complejidad, pues nos obligan a ver una más extensa gama de colores, ¿no? Sin embargo, a veces los líderes políticos, las organizaciones políticas insisten en la dicotomía ante todo, en los temas posicionales, ¿no? Yo me opongo solo por el hecho de que soy oposición, pero bueno, a veces esto incluye problemas que se supone, preocupaciones que son generalizadas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo te opones tú a la solución, por ejemplo, de los problemas de vivienda? ¿O cómo te opones a la situación de los problemas de salario, por ejemplo, de ingresos? Si estas son cuestiones generalizadas, transversales, ¿no? Pero te opones solamente porque eso lo promueve tu adversario, ¿no? Y a veces se pierde el propio sentido de la política, ¿no? Esto se expresa también en situaciones en las cuales es imposible el diálogo, imposible llegar a acuerdos entre los partidos, entre los líderes, ¿no?
en un entorno de la comunicación híbrido, como sabemos, ¿no? En el que conviven medios convencionales y medios digitales nativos, los medios convencionales también en este mundo digital, que favorece un poco, no, más bien bastante, la conflictividad, ¿no? La negatividad. Y en muchos países del mundo, incluyendo las democracias consolidadas de Europa, propio Estados Unidos, ya muchos estudios reportan el cansancio, el hastío de la gente por esta negatividad, por esta excesiva conflictividad, por esta discusión sin sentido que no conduce a nada, ¿no? Sin razón, ¿no? Solamente por el hecho de confrontar y de marcar una diferencia. Y la gente se va alejando, ¿no? Se va alejando de la política, de los políticos y de los asuntos públicos en general, ¿no? Y además es esto se da en forma de circuito, ¿no? Esto se va retroalimentando. Esto se va retroalimentando, es una dinámica que va rompiendo la sociedad política, ¿no? En la medida que, bueno, que va destruyendo la propia política, va destruyendo la democracia, ¿no? Las instituciones, la propia convivencia social. Y bueno, tiene una forma de circularidad y su movimiento además es centrípeto, es decir, se va retroalimentando porque de alguna forma atrae a todos los actores de la comunicación política, incluyéndonos a los profesionales de la comunicación política, nos va atrayendo hasta el centro, ¿no? Hacia el centro, porque es muy atractivo el conflicto, es muy atractiva la confrontación, es muy atractiva la negatividad, por más destructiva que sea, ¿no? Y a veces también, hay que decirlo, se ve como el camino más fácil para llegar a un objetivo estratégico. Entonces, todos los actores y todas las fuerzas de la comunicación política son atraídas hacia ese centro, ¿no? Y en que parece tragarse todo, ¿no? Y meter todo en esa excesiva conflictividad, ¿no? Que termina siendo, insisto, destructiva hasta de la propia convivencia, ¿no? Entonces, a partir de allí y un poco considerando, ¿no? Creo la idea de que la forma de representar la opinión pública, ¿no? A partir de las estructuras temáticas, es decir, de ese orden de prioridades, que no solamente los propios ciudadanos, sino también los medios de comunicación y también los líderes políticos, ¿no? Y con esa capa, digamos, digital de las redes sociales e Internet, pues bueno, ahí se establece un orden de temas, de asuntos, de problemas, ¿no? De preocupaciones generalizadas, que de alguna forma nos permite representar, ¿no? Representar esa complejidad de la realidad social, ¿no? Y si eso nos permite representar esa complejidad de la realidad social, ¿no? De esa perspectiva de análisis, bueno, podemos también considerar que nos sirve de herramienta, ¿no? De herramienta para precisamente intervenir en esa realidad social cuando se trata, en el caso que nos ocupa, bueno, sobre todo de campañas electorales, ¿no? De procesos electorales. Entonces, pues bueno, por lo tanto, la perspectiva no es solamente analítica, sino una perspectiva también práctica, ¿no? Es decir, podemos utilizar estas estructuras temáticas, ¿no? Para precisamente como herramientas, ¿no? Como herramientas para construir y poner en marcha, implementar estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos estratégicos en la comunicación política, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esos problemas sociales de una forma, como una dimensión de proximidad, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de una dimensión de proximidad, es de hacer coincidir, ¿no? Bueno, los distintos intereses de los distintos actores, de los diversos actores de la comunicación política, los intereses de los líderes políticos con las preocupaciones mayoritarias de la gente, ¿no?
Y también, bueno, las propias preferencias de los políticos entre sí, ¿no? Porque en la medida en que los políticos estén también más distantes entre ellos, ¿no? Sobre todo en sociedades, algunas de las nuestras están muy polarizadas, ¿no? Como lo revelan los últimos informes sobre esta cuestión, pues bueno, se corre un riesgo de ruptura de las sociedades, ¿no? Entonces, esa dimensión de proximidad lo que nos dice es que, bueno, vamos a utilizar estratégicamente los problemas sociales, las preocupaciones generalizadas de la gente para nuestros fines, ¿no? Políticos, electorales, de comunicación política en general, pero vamos a hacerlo de una perspectiva de proximidad, ¿no? Una perspectiva de proximidad en que los intereses se vayan encontrando entre los distintos actores de la comunicación política y entre los líderes también, entre los distintos líderes, ¿no? Con una perspectiva más pragmática que ideológica o programática, porque además eso es una de las marcas, digamos, de este tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma, de lo que se trata es de que, bueno, los intereses de los políticos, ¿no? Hemos hecho algunos estudios que lo que nos permiten es concluir que hay mucho discurso autorreferencial, ¿no? en la política actual, ¿no? Los políticos que hablan de sí mismos, bien sea aclamándose o bien sea atacando a los adversarios, pero bueno, hablando de entre los políticos entre ellos, ¿no? Y de sí mismos. Esto, y lejos, digamos, de las preocupaciones de los ciudadanos, de los grupos organizados de la sociedad, y tampoco pues prestando mucha atención a lo que a veces los medios de comunicación van difundiendo como representación de la realidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos, hay que romper con esa inercia de unos políticos que solamente se miran a sí mismos y solamente se hablan a sí mismos y a sus pares, ¿no? Centrados solamente en sus propios objetivos, sus propios intereses, sus propios fines, porque esto lo están sintiendo los ciudadanos. Esto lo están sintiendo los ciudadanos bueno, ven a los políticos muy lejos, muy distantes, ¿no? Y ven la política también muy distante de su día a día, de su cotidianidad, ¿no? Entonces, esas agendas de prioridades, de alguna forma, tienen que hacerse coincidir. Y nosotros tenemos que ser estratégicos también en este sentido, porque cuando nos toca hacer comunicación política, en la medida en que nosotros nos centramos en esa área de máxima proximidad temática, donde confluyen intereses, ¿no? Preferencias, expectativas, ¿no? De los distintos actores de la comunicación política, ¿no? Pues bueno, nosotros estamos precisamente aprovechando la máxima potencialidad de la política entendida como proximidad, ¿no? Entendida como proximidad, no entendida en los términos de confrontación o en los términos excluyentes de que una propuesta u otra, o eres tú o soy yo, desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles estrategias podríamos plantear en este sentido? Bueno, las estrategias tratan de, insisto, aprovechar ese potencial de esos ámbitos donde se interrelacionan y se complementan los distintos intereses, las distintas preferencias, las diferentes expectativas que hay de la sociedad. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar un montón de estructuras temáticas, de estructuras de prioridades temáticas de líderes políticos, de ciudadanos, de sus organizaciones, de los propios medios de comunicación, de los convencionales, de los digitales, etcétera, etcétera. Hay distintas estructuras temáticas, no una sola estructura temática central, ¿no? Que a veces creemos que es una sola opinión pública, ¿no? Que representa todo, que puede representar todo lo que constituye un país, ¿no? Y una estructura temática que a su vez, ¿no? Representa esa opinión pública, ¿no? En realidad, bueno, hay un montón de esferas dentro de esa opinión pública, algunas más grandes, algunas más pequeñas, y cierto que hay una esfera central, pero hay subesferas o esferas o espacios más pequeños,
¿no? Que también tienen sus respectivas agendas de prioridades. Esas agendas tienen espacios de coincidencia, de interrelación, ¿no? De complementariedad. Y en la medida, insisto, en que nosotros nos ubiquemos allí, nosotros tenemos más posibilidades de dominar la agenda pública, porque al final se sigue tratando de lo mismo. Tenemos hoy en día, sí, redes sociales, internet, y una importancia creciente de las plataformas en las campañas electorales y en general en la comunicación política. Pero algo no ha cambiado. La lucha, la disputa es la misma y es por dominar la agenda pública, porque al final quien domina la agenda pública puede también obtener la mayor preferencia y el mayor apoyo concreto por parte de los electores y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, algunas de estas estrategias, ¿no? Que he planteado, he traído algunas de las que yo he logrado de alguna forma sistematizar, ¿no? Una primera de ellas es la identificación, ¿no? Parece redundante, pero hoy en día lo electoral y lo político y la comunicación política en general va a generar identificación, ¿no? Y una forma de hacerlo precisamente desde esta perspectiva temática es asumiendo como propio uno de los varios temas o problemas o preocupaciones de la gente, ¿no? Esto puede provenir directamente insisto, de la agenda ciudadana, pero también de los medios de comunicación o de las propias redes sociales. Pero lo que más nos interesa es que provenga de esa parte central, ¿no? Que ilustraba hace un momento, donde hay una mayor potencialidad, digamos, de proximidad temática, ¿no? En la medida en que nosotros, pues, trabajemos, ¿no? En ese ámbito de interrelación y de complementariedad, pues tenemos la posibilidad de alcanzar nuestros objetivos estratégicos de forma más eficiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, de lo que se trata es de generar esa identificación, ¿no? Hoy en día, un líder político que no logra identificación, que no logra empatía, ¿no? Que no conecta, ¿no? Porque esto no es una cuestión solamente racional, sino también emotiva, ¿no? Aquí manejamos distintos ejes, los ejes, por supuesto, ideológicos, tradicionales, que aunque hayan perdido fuerza, pues bueno, siempre estarán allí, ¿no? Si es economía de mercado, es otra cosa, etcétera, etcétera. Los ejes propiamente temáticos vinculados a estos problemas sociales y los ejes motivacionales que son muy importantes, ¿no? Que son muy importantes porque son los que movilizan, ¿no? Son los que movilizan a la acción, ¿no? Entonces, el lenguaje, ¿no? Incluso también tiene que cambiar, ¿no? No es lo mismo decir tal candidato puede a decir podemos, ¿no? O la interpelación permanente, tú, ¿no? Nosotros, tú que estás ahí, nosotros vamos a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? A aquellos mensajes que todavía siguen siendo en algunas campañas muy, muy, muy distantes y muy de programa político, pero muy lejos de lo que puede generar identificación, ¿no? Las propuestas de soluciones las propuestas de soluciones tienen que motivar a la acción, como decía anteriormente, ¿no? Esto no significa que ya no sean las promesas electorales de siempre, ¿no? Lo que pasa es que esas promesas electorales hoy en día tienen que ser más pragmáticas, tienen que estar basadas primero en reconocer, ¿no? En reconocer la existencia de los otros, en identificarse con ellos, en ponerse en lugar y en una gestión inmediata, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de tu economía, ¿no? Que de la economía nacional, ¿no? Parece lo mismo, pero cuando estamos hablando de esta parte de generar identificación y de motivar a la acción, pues
estas cuestiones son fundamentales, ¿no? Entonces, primero, no es solamente identificar cuáles son estas prioridades, estas preferencias, estas expectativas de la gente, sino también convertirlas en unas narrativas, ¿no? En unas narrativas que combinen, insisto, los ejes ideológicos que siempre existirán con los ejes temáticos vinculados a estos problemas, pero también con unos ejes motivacionales, con unos ejes que generen conexión, ¿no? Entre el candidato, la oferta, la opción política que se está haciendo y la gente y los electores, ¿no? Es muy importante también la afirmación en este sentido, ¿no? Estamos, insisto, en un momento en el que nuestras sociedades están cargadas de negatividad. Y es curioso porque la negatividad es muy atractiva, ¿no? Esto puede ser por morbo, esto se ha estudiado muchísimo, ¿no? Porque la negatividad atrae, porque el conflicto atrae, etcétera, etcétera, ¿no? Y atrae, y por eso sigue siendo, digamos, un éxito comercial desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿no? Dentro de esa lógica de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, luego esto, digamos, hay un momento mientras se está consumiendo este tipo de contenidos negativos, ¿no? De conflictos, confrontacionales, etcétera. Pues bueno, sí, eso genera conexión, emotividad, pero bueno, los estudios dicen que luego la gente va cayendo en su ánimo, y esto no solamente ocurre en el ámbito individual, sino también socialmente. Es decir, decae no solamente el ánimo personal, sino también el ánimo social, ¿no? Y las sociedades se vuelven pesimistas, lo ven todo oscuro, no ven posibilidad de progreso, ven el futuro peor de cómo ven el presente, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el día a día de lo que nosotros medimos en nuestros países de América Latina en general, ¿no? Entonces, la afirmación, ¿no? Es una actitud más positiva, más constructiva frente a los problemas, ¿no? Sin caer tanto, que a veces hay que utilizar, sí, el fatalismo, el catastrofismo, porque son recursos también retóricos que nos permiten de alguna forma movilizar a la gente y emocionar a los ciudadanos, pero una actitud positiva, constructiva frente a los problemas desde la perspectiva de las soluciones, de lo que se puede hacer y de lo que podemos hacer, porque no es lo mismo decir lo que se puede hacer, ¿no? De lo que podemos hacer, ¿no? Insisto con esta cuestión del lenguaje y de las narrativas, porque no es solamente, repito, ¿no? Pues bueno, dar con esos problemas, con esas prioridades de la gente, sino también con las narrativas que mejor, ¿no? Que mejor pues no nos permitan transmitir estas cuestiones a los ciudadanos, ¿no? Otro tipo de uso, ¿no? De uso de estratégico que podemos hacer en este campo es el de la diferenciación. Esto no es ninguna novedad, ningún descubrimiento. Bueno, las campañas de contraste, pues bueno, son muy conocidas y muy utilizadas, ¿no? Y bueno, yo lo enfoco sobre todo de esta perspectiva de cómo nosotros utilizamos distintos marcos o encuadres, que sí, que algunos tienen su carga ideológica, programática, porque eso es cierto que todavía nos permite diferenciarnos en cierta medida. Pues bueno, si tú estás planteando, pues bueno, una economía de mercado, o estás planteando una economía más con mayor presencia del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas todavía permiten plantear contraste y diferenciación entre los candidatos y las ofertas políticas, pero sobre todo interesa aquí la cuestión pragmática, los bienes simbólicos. Mientras un candidato está ofreciendo democracia, libertad,
progreso, ¿no? Pero aparece otro candidato, otra candidata y sus narrativas están más aterrizadas en los concretos, en las soluciones materiales, en que vas a tener, en que tú vas a poder emprender tu propio negocio, o cuestiones, digamos, más apuntando hacia resolver, atender su propia cotidianidad. Pues bueno, obviamente este discurso genera más identificación, conecta más, está más enmarcado en esta política de proximidad que estamos defendiendo como propuesta, ¿no? Entonces, y sin duda que el contexto actual, esta complejidad de la que la venimos hablando, obliga un poco a esto, ¿no? A lo pragmático, a priorizar las soluciones materiales en lugar de los bienes simbólicos que terminan siendo muy abstractos. Y los estudios, pues bueno, nos vienen diciendo que al final aquí lo que importa es la solución de los problemas, ¿no? La solución de los problemas, sobre todo en entornos en los cuales hay crisis económicas, o las crisis económicas acompañan a las crisis políticas. Lo que importa, insisto, es la solución de los problemas, indiferentemente de si el gobierno es más democrático o menos democrático, más autoritario o menos autoritario, ¿no? De hecho, está volviendo en algunos de nuestros países la demanda de un liderazgo fuerte. El puenteo, ¿no? El puenteo, pues bueno, a veces a los candidatos les cuesta mucho aprender estas técnicas, ¿no? Pero el puenteo es una técnica que a veces puede parecer defensiva, pero que tiene muchísima importancia. Cuando un candidato, un vocero público aprende, ¿no? y domina esta posibilidad de desviar, ¿no? De puentear unos determinados temas o marcos encuadre de tal forma de llevar siempre el discurso a aquel tema o aquella narrativa que le resulta favorable, pues bueno, tiene una ventaja enorme desde el punto de vista estratégico, ¿no? Bueno, si tu tema es, bueno, qué sé yo, digamos, tu gran propuesta política se refiere a lo económico, por ejemplo, digamos, algún ejemplo, digamos, de promover el emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero te hablan de inflación o te hacen una pregunta sobre salarios, etcétera, etcétera. Tú siempre tienes que encontrar la manera de volver a tu tema y de volver a tu marco, a tu encuadre, ¿no? Por lo tanto, esto es fundamental en el campo de la comunicación política, y más en la situación en la que nos encontramos, en el cual no hay cabida para más de un tema en la atención pública, ¿no? En la atención de la gente, sobre todo en sociedades, algunas nuestras de América Latina, donde la mayoría de los electores son jóvenes, ¿no? Entonces, que son quienes tienen menos capacidad de atención hoy en día, ¿no? Entonces, lo fugaz, lo efímero, da para un tema repetido, reiterado, vuelto a repetir, vuelto a reiterar, insistir, de tal forma de que ese sea el tema que identifica al candidato, pero también que genera identificación de cara a los electores. Y esto tiene un poco que ver también con la focalización, ¿no? Con la focalización. Hay que mantenerse en los temas, en los marcos, ¿no? Y en los adversarios estratégicos. No se puede hablar de todo y de todos, ¿no? Aquel discurso político que hoy en día pretenda hablar de 3, 4, 5, 6 temas, ¿no? Por más que sea corto el discurso, pero que trate de abordar 3, 4, 5, 6 temas, es un discurso del cual no va a quedar absolutamente nada, y que probablemente va a captar
captar muy poca atención, ¿no? Hoy en día se necesita de un solo tema, máximo dos temas, focalizarse, centrarse, ¿no? Concentrarse en un tema o un marco y repetir y repetir y repetir hasta la saciedad. Utilizando además muchos marcos episódicos, ¿no? Personajes, ¿no? Testimonios, historias, inclusive la propia historia personal a veces de los candidatos, estas cosas que son, que conectan más, que son más conmovedoras, que son más movilizadoras que los propios ejes racionales ideológicos que hemos conocido tradicionalmente, ¿no? Y esto nos lleva también está relacionado también con este tipo de uso, ¿no? La sobrevaloración. A veces no gusta mucho a los medios de comunicación, sobre todo a los periodistas, ¿no? Cuando un líder político sobrevalora un tema y reduce toda la realidad social a un tema, ¿no? O agrupa todos los problemas a un tema, ¿no? Por ejemplo, un país que tiene una crisis institucional, ¿no? O que tiene una crisis económica o una situación económica en particular o una situación de inseguridad, ¿no? De crimen organizado o de narcotráfico, lo que sea. Y entonces, bueno, cualquier cosa de la que te hablan, tú la llevas por ahí, ¿no? Y entonces, claro, todas las soluciones, de alguna forma, todas las soluciones de los problemas pasan por la solución de esa cuestión que tú estás planteando, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Bueno, mira, no, bueno, es que el tema de los salarios y tal, que no, sí, pero bueno, pero es que si no resolvemos el tema de la seguridad, no vamos a poder resolver tal tema y por qué. Y si no resolvemos el tema de la crisis institucional, no podemos resolver los temas económicos, salariales, de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Sobrevalorar el tema en el cual, que desde el punto de vista, primero, estratégico, porque eso te dice la propia realidad social a partir del estudio que tú has hecho de los problemas sociales, de los problemas públicos, ¿no? Pero también porque sabes que ahí está la mayor proximidad, ¿no? Temática a las preocupaciones, a las expectativas, a las preferencias de la gente, pues bueno, obviamente tú haces mayor hincapié ahí porque sabes que cada vez que estás sobrevalorando este tema, pues bueno, estás conectando, ¿no? Y estás generando mayor fidelización de los ciudadanos y particularmente de los electores. Luego está otro tipo de uso que a veces conviene, ¿no? Sobre todo en sociedades polarizadas, que es, bueno, esta especie de oportunismo, ¿no? Que puede tener un líder político cuando contendientes que se ubican en los distintos extremos, ¿no? Y que se atribuyen responsabilidades mutuas, ¿no? Sobre todo cuando esos líderes políticos pertenecen a partidos que ya han gobernado. Entonces, bueno, se acusan de todo, y se ubican en los extremos. Pues bueno, una opción, digamos, de centrismo temático puede tener, ¿no? Puede presentarse como una alternativa ofreciendo soluciones intermedias, ¿no? Soluciones que a medio camino entre lo que plantean cada uno de estos extremos y puede hacerse con un lugar importante en la escena política, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando hay sociedades polarizadas, existe esta posibilidad, ¿no? No siempre ocurre. Miremos, por ejemplo, el caso de Ecuador ahora, que va a elecciones en las próximas semanas, y bueno, el escenario político se planteó desde el año pasado en términos polarizados entre el presidente actual Noboa y la vuelta del correísmo, pero hay un montón de otros candidatos, porque hay una oferta muy grande, digamos, pero bueno, que más bien ha dispersado las fuerzas en cierta medida, pero era probable que se trabajara, ¿no? Si se hacía bien, por supuesto, en una alternativa, ¿no? Que se abriera lugar entre esa polarización, ¿no? Esto, bueno, no ha ocurrido y nos encontramos un escenario en el cual se mantiene la polarización
pero con bajos niveles de intención de voto, ¿no? Que entre los dos son aproximadamente un 50% y otro 50% que no ha decidido el voto cuando apenas faltan unas pocas semanas para las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional, ¿no? Evidentemente es porque no ha aparecido precisamente esta figura o este liderazgo alternativo, no se aprovechó esa oportunidad en cierta medida, ¿no? Luego está la conciliación. A veces cuesta creer que esta sea una posibilidad, pero sin duda que la excesiva confrontación, esta fatiga democrática, política, esta fatiga informativa, este cansancio que produce la política y sobre todo la política confrontativa, de conflicto, negativa, pues bueno, más temprano que tarde irá conduciendo a la moderación. En algunos países de América Latina está ocurriendo que bueno, están finalizando unos ciclos, digamos, que podríamos llamar de ruptura, de cambio radical, ¿no? Y se piensa, a veces se cree que otra opción de cambio radical va a sustituir la anterior. Y probablemente lo que los electores van a estar buscando es más bien moderación, más bien una posibilidad de volver a la normalidad, a la tranquilidad, ¿no? Y allí un candidato con una actitud, una tonalidad discursiva más propositiva, más positiva, que muestre más disposición al diálogo, a llegar a acuerdos, ¿no? Y no a esa radicalidad o a ese extremismo, quizás puede conseguir y tener mayores posibilidades. Y en esto los problemas sociales pues también funcionan. Y bueno, para ir, digamos, cerrando con estos usos y con la exposición general, que me ha alargado un poco, está, bueno, la simplificación. La simplificación es fundamental y ya decía al principio, una de las ventajas de las estructuras temáticas es que nos permiten representar, ¿no? Ese orden de problemas, de asuntos, de preocupaciones, nos permite representar una sociedad, una realidad social que es muy compleja, pero a su vez nos permite también, nos da herramientas, insisto, ¿no? Desde la perspectiva más de la práctica, ¿no? Y menos del análisis, nos permite tener herramientas para nosotros también, bueno, movernos, ¿no? Movernos en el ámbito, digamos, de la comunicación política y de los fines estratégicos de la comunicación política. Y en eso es fundamental la simplificación, porque precisamente lo que nosotros estamos haciendo es una reducción o simplificación de la complejidad de la realidad social, y esa misma reducción o simplificación de la realidad social, pues bueno, la tenemos que emplear, digamos, de vuelta, ¿no? Para entonces la persuasión, el convencimiento, ¿no? La movilización de los electores. Entonces, la simplificación es fundamental. Hoy la comunicación política va de lo breve, de lo simple, de lo que se puede captar rápidamente, de lo que queda, no solamente desde el punto de vista racional, sino sobre todo desde lo emotivo, desde lo afectivo, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer comprensible los problemas y también sus soluciones, ¿no? Y no tanto a veces, bueno, digamos, complejizar, ¿no? En lugar de simplificar, lo que se hace a veces es complejizar tanto unos determinados problemas, unas determinadas situaciones que, pues bueno, la gente no comprende ni siquiera las explicaciones de los problemas y mucho menos puede entender las soluciones que se proponen. Y por supuesto allí habrá fracasado el mensaje. Entonces, para ir concluyendo y un poco en la parte ya más práctica de cómo podemos nosotros hacer estas cosas,
tengamos en cuenta siempre que nosotros hoy socialmente nos encontramos con tres tipos de discursos, independientemente de que esto lo estudiemos en la perspectiva de redes sociales e internet, medios de comunicación, etcétera, etcétera. El abordaje es de la comunicación política en general, desde sus distintos ámbitos y de sus diferentes capas, ¿no? Hay un discurso que es más próximo a la gente, ¿no? Que está vinculado a su cotidianidad, a lo experiencial, ¿no? A lo que vive o a lo que tiene, a los problemas que tiene que gestionar, digamos, personalmente día a día. Otro más contextualizado, ¿no? Que es cuando, bueno, los ciudadanos tienen ya una perspectiva un poco más social y dicen, bueno, este problema no es solamente mío, este problema lo estamos sufriendo en esta comunidad o en esta región o la mayoría de este país, etcétera, etcétera. Y luego el discurso más politizado. El discurso más politizado es el discurso de los menos, ¿no? Y eso a veces cuesta hacérselo entender a los candidatos, pero el discurso politizado, ¿no? Es el discurso de los menos, porque realmente la forma de acercarse más a la gente es desde ese discurso experiencial, ¿no? Porque ahí están las situaciones problemáticas que la gente vive o sufre día a día, ¿no? Donde la gente se ve afectada por estos problemas, por estas situaciones. Por lo tanto, en la medida en que nosotros nos acerquemos más aquí, es cierto que siempre tiene que haber discurso politizado, porque tú siempre tienes que hacer propuestas para solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, de alguna forma articular intereses y bueno, el papel de los partidos, todo lo demás, ¿no? Pero la potencialidad, digamos, de la política de proximidad está en la cotidianidad, en ese discurso más experiencial, ¿no? De la gente, ¿no? Que está ahí en las redes sociales, que está en las aplicaciones de conversación como WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está realmente el mayor potencial de la política de proximidad. Insisto, en dos vertientes, para recoger información y también para nosotros actuar estratégicamente en la perspectiva de la comunicación política. Y bueno, ya para terminar, eh, algunas consideraciones finales. Esta era la parte, digamos, que mostraba de ese discurso más experiencial o cómo podemos ver nosotros los tres tipos de discursos, ¿no? Y que nos interesa más actuar en esa parte de la cotidianidad, ¿no? De lo más próximo a la gente. Y bueno, ¿cuál es la ventaja que yo veo en trabajar desde esta perspectiva de la política de proximidad? Bueno, que nos da mayor precisión en las estrategias discursivas, ¿no? En las narrativas, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y cuando hablo de narrativas, no me refiero solamente insisto, a lo propiamente temático, discursivo, porque bueno, la narrativa es también bueno, una imagen, una música, una puesta en escena, todo esto, ¿no? Todo esto que hace de la comunicación política, pero nos da mayor precisión, ¿no? Si nosotros partimos de allí, de esa representación de la complejidad social a través de estructura temática y a su vez las utilizamos como herramientas para volver allí y para de alguna forma perseguir y alcanzar nuestros fines estratégicos en materia de comunicación política. ¿Por qué es tan importante la identificación? Porque nadie va a votar en su contra, ¿no? Entonces, claro, si tú logras un nivel de identificación de tal forma, ¿no? De tal forma de que tu elector, ¿no? Se siente tan identificado, ¿no? Que ve que te ve entre iguales, ¿no? Te ves entre iguales, te ve comprometido con el problema o con la preocupación que tiene de su día a día, ¿no? Pues bueno, en esa medida el elector siente que está votando por sí mismo, ¿no? Ese es el ideal desde mi punto de vista hoy en una campaña electoral, que la movilización del elector sea pensando ni siquiera que va a votar por tal o cual candidato, sino que va a votar por sí mismo porque se ha generado un nivel de identificación tal, ¿no?
que ese ciudadano llega a sentir, no, no solamente a pensar, sino a sentir que está votando por sí mismo, ¿no? Y eso sería, digamos, el mayor logro, ¿no? Con los contenidos hoy en día tienen que ser más transversales. No solamente los contenidos, la política en general tiene que ser más transversal, ¿no? Más abarcativa de los distintos sectores sociales de un país o del nivel de que se trate, ¿no? Y lo menos ideológico, menos partidista, menos políticos, ¿no? Hoy de mi punto de vista son más importantes las alianzas, ¿no? que se puedan hacer desde lo social, desde lo sectorial, que desde lo político. No es que no necesites estas últimas, pero que la prioridad debería estar en las primeras, ¿no? Hoy existen nuevas conexiones, nuevos referentes para guiar la acción política, lo breve, lo concreto, lo simple, las soluciones, las respuestas materiales, y no estas grandes generalidades, las luchas ideológicas, los bienes simbólicos, ¿no? Que de alguna forma no es que no importan, al final siempre siguen importando, ¿no? Siempre sigue importando la democracia, los derechos, las libertades, claro que sí, solamente que no pueden, no pueden venir solo estos bienes simbólicos, sino tienen que venir también con respuestas y soluciones materiales. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Y bueno, espero haber contribuido con estas ideas a aproximarnos un poco a cómo puede ser, ¿no? Cómo puede ser la política en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, no solamente desde la perspectiva social, ¿no? Sino desde todos los distintos puntos de vista de una sociedad, ¿no? Insisto en que son distintas capas, ¿no? Distintas capas las que nosotros tenemos que ir mirando y desgranando para poder llegar, digamos, al núcleo, ¿no? Al núcleo de lo estratégico de la comunicación política hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por compartirnos estos minutos muy valiosos y que nos has justamente compartido yo consideraría esta teoría nueva, porque ya es un hecho justamente cómo nos estás compartiendo estas partes que se basan en la ciudadanía, en la sociedad. Hay algunos comentarios por acá que tenemos. Claudio Gareca desde Argentina. Hola, buenas tardes. Siguiendo atentamente desde Argentina este tercer encuentro con Paul. Juan Paredes, buenas tardes a todos, si no me equivoco, Bolivia. Saludos desde Ecuador, también dice Mauricio Sánchez. Lidia Ninahuaca Calle dice, un factor que deriva en repulsión del candidato es su misma condición de ser político. ¿Cómo debe proyectar su comunicación un candidato que postula a un cargo que es en esencia político? Bueno, no entiendo del todo la pregunta, ¿no? A ver, la política de proximidad no plantea alejarse de la política, todo lo contrario, más bien lo que propone es volver a la política, a la política como la conocimos cuando la estudiamos por los manuales, ¿no? Que nos referían que la política es, pues bueno, establecer un orden de convivencia, ¿no? Mediante, bueno, un acuerdo social y demás. Bueno, es volver a eso, ¿no? Volver precisamente a que la política tenga la funcionalidad, ¿no? De permitir que los ciudadanos se sientan primero escuchados, atendidos, ¿no? Que sus problemas sean gestionados y que esos problemas, bueno, tengan soluciones, tengan respuestas por parte precisamente de la política, para que se vuelva a creer en la política, para que se vuelva a confiar en
en los políticos, ¿no? Precisamente lo que se trata es de rescatar la esencia, la esencia de la política. Que por cierto, rescatar la esencia de la política, y esto en un sentido pragmático que también hay que decirlo, y que un poco es el que estamos defendiendo, es también recuperar nuestro mercado de trabajo. Porque es que si no hay instituciones, si no hay política, si no hay elecciones y si no hay democracia, ¿no? Pues perdemos también el mercado de trabajo. No es solamente que se pierde la convivencia, sino que si lo vemos de la perspectiva más, digamos, profesional y pragmática como profesionales de la política, pues bueno, perderíamos también nuestro propio mercado de trabajo. Entonces, volver a la política, a la esencia de la política. Así es. También tenemos por acá a Juan Paredes. Dice, gracias por la ponencia, Alfredo. ¿Qué acciones prácticas podemos realizar con la oposición en un gobierno, a un gobierno en la política de proximidad? Bueno, yo insisto en que independientemente, y esto también lo aclaro, porque a veces puede surgir la confusión de pensar bueno, que hay algo o mucho más bien de ingenuidad en lo que proponemos, y que bueno, que la política va y siempre tiene que ir de la confrontación, del conflicto. Mira, hay que reconocer, y esto es bueno, porque los ciudadanos siempre esperan que haya un mínimo, digamos, de discusión, de debate entre las distintas posiciones o posturas políticas. De paso sería muy aburrido, pero además inconcebible que los políticos pensaran lo mismo o hicieran lo mismo. No estamos proponiendo eso. Lo que estamos proponiendo es que las distintas agendas de prioridades que pueden tener los líderes políticos y entre ellos y los líderes políticos de cara a los medios de comunicación, redes sociales y a los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad, ¿no? Pues bueno, haya un marco, un ámbito en el que se puedan aproximar esas distintas agendas de prioridades. Y que en ese marco se pueda hacer política, es decir, se pueda dialogar, se pueda negociar, se puede llegar a acuerdos y que esos acuerdos permitan la solución, las respuestas a los problemas de la gente. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta, no pierda el interés en la política, no sienta desafección, no pierda la confianza en las instituciones y en la política en general, y bueno, y siga participando en los asuntos públicos, porque necesitamos de esa ciudadanía activa, partícipe, para que la política pueda seguir existiendo. Así es. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por tu tiempo, por habernos compartido justo este tema tan importante sobre la política de proximidad, y justo es este regreso al ideal de la política, ¿no? Como bien lo has compartido. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer entrega de este reconocimiento, este certificado de manera virtual al doctor Alfredo Rojas Calderón, tras haber participado como conferencista en el tercer encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el documento aquí hoy, 14 de enero del 2025, en Ciudad de México, México. Te lo haremos llegar más tarde a tu correo, estimado Alfredo. Muchísimas gracias, José Luis, y espero que todo siga marchando tan como ha sido hasta ahora. Así es, continuamos con esto. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buen viaje. Muchísimas gracias, gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Ha sido Alfredo Rojas Calderón desde España, justamente con la política de proximidad. Qué interesante el tema. Justamente cada una de estas conferencias, son como una pieza de rompecabezas que se van unificando y para construir precisamente una política más ética, más profesional, pero además que esté basada en ciencia, como lo decíamos a un inicio. Ya volvemos con el siguiente conferencista. Por favor, no se desconecten de esta sesión.